Mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy el socio responsable del área legal de Grant Thornton en España. Bienvenidos a este webinar, muchas gracias por asistir. En los próximos minutos abordaremos lo que es el canal de denuncias y su integración o la integración del compliance en el ecosistema laboral de la empresa. Para ello contaremos con Ignacio Ripoll, director del área de compliance de la oficina de Barcelona de Grant Thornton, quien nos hablará de la obligación de implementar el canal de denuncias según la directiva europea. A continuación, intervendrá Aurora Sanz, directora nacional del área de laboral de Grant Thornton en España, quien nos hablará de los protocolos empresariales contra el acoso en el trabajo y de los planes de igualdad y su relación con el canal de denuncias. Y por último, intervendrá Santiago Martorell, responsable también junto con Ignacio Ripoll del área de compliance de la oficina de Barcelona de Grant Thornton. Pues bien, y él nos comentará lo que es la adaptación de la empresa al canal y de denuncias y su utilidad práctica. Pues bien, a modo introductorio, dentro de lo que es el canal como herramienta multifuncional, no debemos olvidarnos que cualquier compliance, cualquier protocolo se integra dentro de lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Si el gobierno corporativo lo definimos como el conjunto de normas, procedimientos, protocolos, recomendaciones, principios para la toma de decisiones relacionadas entre accionistas o órganos de gobierno o órganos de control, así como que puedan afectar a los grupos de interés, también denominados stakeholders, el compliance, como sabemos, es un elemento básico para todo buen gobierno corporativo, ¿no? Dependerá de la eficacia y el funcionamiento de cualquier protocolo de prevención y detención, en este caso de delitos, dependerá el buen gobierno corporativo, ¿no? No voy a extenderme con lo que es el compliance y con lo que es el artículo 31 bis del Código Penal, creo que todos ya lo conocemos, simplemente estableceré como principios que a partir del 2010 todos sabemos que las sociedades pueden delinquir, es decir, el principio que en su momento se estableció hasta el 2010 de societas delinquere non potest ha quedado abolido. Las sociedades pueden delinquir, las sociedades pueden ser condenadas o pueden ser declaradas responsables penales por la comisión de delitos de sus representantes legales o de quienes tengan el poder de decisión o el control de la compañía cuando actúen en beneficio y por cuenta de ella, o de quienes actúen bajo la supervisión de estas personas, de estos responsables legales, siempre que esa actuación y esa comisión del delito se haya producido por la falta grave de la supervisión y el control que deben tener estos directivos sobre las personas que están bajo su supervisión, ¿no? Los delitos por los que pueden ser condenadas estas compañías son delitos de interés general, son delitos que se encuentran en la práctica empresarial, delitos contra la salud pública, delitos contra la seguridad social, delitos contra Hacienda, delitos de contrabando, delitos de influencias, de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, insolvencias punibles, etcétera, ¿no? Y para terminar ya con esta pequeña introducción de lo que es el compliance, la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de las compañías vendrá determinada, entre otros factores, por la eficacia de los sistemas de prevención, protocolos de actuación, protocolos de normamiento, de cumplimiento normativo, llamémosle como queramos, pero vendrá como decíamos, vendrá por la eficacia, determinado por la eficacia de estos sistemas y de estos programas, ¿no? Y en definitiva, si estos programas trasladan y son eficaces respecto a la cultura del cumplimiento ético corporativo de la compañía y cumplen los principios de disponer de recursos financieros suficientes, de atribuir la gestión y supervisión a órganos independientes, de ser evaluados continuamente, de contener medidas disciplinarias y correctoras y de tener un sistema de monitorización en el cual el canal de denuncias del que ahora hablaremos tiene una importancia excesiva. Si estos sistemas y estos protocolos
ineficaces, la compañía puede ser exonerada o atenuada de su responsabilidad penal, ¿no? Como os decíamos, la presente sesión tiene por objeto hablar del canal de denuncias dentro de los programas de compliance, ¿no? La Directiva 2019/1937 de 23 de octubre estableció, es la directiva que protege a los informantes sobre el incumplimiento del derecho de la Unión Europea, estableció dos principios fundamentales, ¿no? El principio de confidencialidad y anonimato de la persona denunciante y el principio de la prohibición de represalias frente a esa persona denunciante, ¿no? Este canal de denuncias es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores y debe responder a los principios de seguridad jurídica, de gestión diligente del canal, de cumplimiento de todos los trámites y de gestión imparcial, recomendando que la gestión sea externa, ¿no? Esta directiva debería haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español en octubre del año pasado. No ha sido así, no se ha traspuesto todavía, pero sí que existe ya desde principios del mes de marzo un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros que va más allá de lo establecido por esta directiva y que incluso establece la obligación de los administradores de la implementación de estos canales de denuncias, ¿no? Entonces, para hablarnos de este tema, contamos, como decíamos, con Ignacio Ripoll, director del área de compliance de Grant Thornton en Barcelona. Adelante, Ignacio. Buenos días. Muchas gracias a todos por su tiempo para escuchar esta sesión sobre canales de denuncias y sus implicaciones en el ámbito laboral y de compliance. La verdad que gracias, Álvaro, por la explicación. Yo creo que es un resumen de lo que es el compliance, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que muchos de ustedes ya conocen o tienen implementado algún sistema de este tipo en su organización. Y eso yo creo que es muy relevante, no es el objeto de esta sesión, pero sí que es muy importante tener en cuenta que esa es la realidad de las empresas hoy día. Esto supuso una primera revolución en el mundo jurídico hace unos años, porque las compañías, pues evidentemente no podían cometer delitos ni por lo tanto ser responsables penales, pero hoy día, desde el año 2010 y el año 2015, eso ya ha cambiado y hay una responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se cometa alguna irregularidad en su organización. Hoy estamos ante una segunda revolución y es que el compliance, desde la entrada en vigor de la directiva y desde cuando se apruebe este anteproyecto de ley que ya ha sido tramitado, ya está en trámite parlamentario, pues pasará a ser una obligación legal. Hasta hace algún tiempo el compliance era una herramienta al servicio de las compañías para evitar esta responsabilidad penal, pero no existía como tal una obligación legal que dijera por disposición normativa y bajo alguna amenaza de sanción que tendría que implementarse algunos elementos del compliance. Eso, como digo, deja de ser así a partir de la aprobación de la entrada en vigor de la directiva y cuando sea una realidad el proyecto de ley que se está tramitando hoy día y, por lo tanto, el compliance pasará a ser, o al menos la implementación de canales de denuncias como elemento fundamental del compliance, pues pasará a ser una obligación legal. En todo caso, yo creo que a veces nos desviamos un poco de los beneficios del compliance cuando hablamos de responsabilidades, ¿no? Yo siempre defendemos la multitud de proyectos de compliance que hemos desarrollado ya desde Grant Thornton, pues que el compliance va mucho más allá de la salvaguarda de la responsabilidad penal de la persona jurídica e incluso del órgano de administración. El compliance tiene muchísimos beneficios para la compañía. A mí me gustaría muy brevemente mencionar algunos. O sea, desde luego, un buen sistema de gestión del cumplimiento es una clarísima ventaja competitiva. O
sea, permite a la compañía en procesos de contratación pública, homologación de proveedores, en procesos de contratación con terceros, pues tener una ventaja competitiva frente al resto del mercado. También cubre necesidades de mercado. Hay sectores de actividad e industrias en las que hoy día ya no se puede participar sin un sistema de compliance, porque la compañía va a ser requerida por otros players en el sector, requiriéndoles la existencia de un canal ético, de un canal de denuncias, de un código ético, de un sistema de cumplimiento. En el año 2020, desde Grant Thornton hicimos una encuesta a más de 700 compañías y el 80% de ellas decían que habían desarrollado sistemas de cumplimiento o se planteaban hacerlo por aspiraciones éticas. Esta es una gran realidad del compliance también, que tiene la capacidad de materializar estas aspiraciones éticas de responsabilidad social, de transparencia, documentarlas y hacerlas una realidad de la compañía. También el compliance nos puede ayudar a revelar ineficiencias de negocio y a mejorar procesos. Si la red de una compañía, por poner un ejemplo, debe recurrir al soborno para asegurar una venta, pues está claro, o para infringir derechos de propiedad industrial, pues está claro que hay alguna carencia en la calidad de los servicios o de los productos, ¿no? Y eso es una cosa que es importante, desde luego, que los órganos de dirección conozcan. También nos permite alinear a la compañía con los compromisos del grupo de la matriz. Nosotros desarrollamos muchos sistemas de compliance en los que aterrizamos a las exigencias de la normativa española, lo que tienen otras matrices o el grupo pues, que puede estar en países con una tradición en compliance mayor. También nos permitirá anticiparnos a obligaciones de transparencia. Todos ustedes saben que ahora pues, la obligación de auditoría excede más allá de lo financiero y el compliance nos ayuda a ordenar toda esta información. Podemos generar confianza entre clientes y socios de negocio porque estamos evidenciando el compromiso de la organización con el entorno para entablar relaciones de negocio con terceros. Hablaremos un lenguaje internacional y claro, que entiende todo el mundo, como es la transparencia y la integridad. Y también pues, es capaz el compliance de atraer y retener el talento. Las nuevas generaciones pues, han impulsado importantes retos sociales y en cualquier organización hoy día es un valor añadido tener documentados y hacer una realidad estas aspiraciones de compliance. Bueno, y por último, pues estaremos desde luego en la posibilidad del compliance de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y también de los administradores de la compañía en ejercicio de su deber de diligencia para asegurar el cumplimiento legal. Bueno, en todo este marco a mí me gustaría, con un poquito de perspectiva, pues dejar claro que estamos en un clarísimo cambio de paradigma en la función legal, ¿no? Tanto a nivel externo como dentro de las organizaciones. Los servicios jurídicos internos de las compañías ya no son los servicios que reaccionaban ante cualquier tipo de amenaza o irregularidad, sino que ya son los que se anticipan a la prevención de los riesgos de carácter legal y como cualquier tipo de riesgo, desde luego los riesgos legales son una amenaza patrimonial para la empresa. Un riesgo legal, si se materializa, siempre tiene un impacto en la cuenta de resultados y tiene un impacto en la reputación de la compañía. Por eso, el Departamento Legal Interno, como nosotros como asesores legales externos, estamos en el negocio de la prevención de este tipo de riesgos. ¿Y cómo mejor prevenir estos riesgos legales que con un sistema de cumplimiento efectivo? Bueno, como os decía, los canales de denuncia siempre han sido un pilar dentro de un sistema de gestión de cumplimiento, es un elemento básico. Y aún así, los canales de denuncias o la existencia de denuncias de irregularidades dentro de las empresas no es ninguna novedad. Eso ha existido siempre. Los grandísimos casos de corrupción que conocemos todos se han iniciado en un 95% por denuncias anónimas o confidenciales de personas que tenían un conocimiento directo de estas irregularidades. Pensemos en los casos clásicos de Enron, Siemens, Fresenius, Pfizer, Cambridge Analytics, Facebook, Teranos, Dieselgate, en España, pues los casos de Palmarena, Gürtel, tramas de corrupción. Todos estos tienen su origen siempre en denuncias de personas próximas a estas irregularidades. Tampoco es nuevo, como ya prevé la directiva, que los denunciantes sufran represalias. Y en el
la jurisprudencia española hay infinidad de sentencias, siempre en el marco, en el ámbito laboral, pues que se han producido despidos, sanciones disciplinarias o algún tipo de reacción contra el trabajador que denuncia y que han sido en gran parte corregidas por los propios jueces y tribunales, ¿no? Tenemos sentencias del Tribunal Constitucional, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, declarando nulos despidos. En este caso era por vulneración del derecho fundamental a la libertad de información. Se estaba poniendo en conocimiento de la organización un hecho relevante, veraz y cierto, y eso atentaba contra un derecho fundamental a la libertad de información. Hoy día eso ya lo trasladamos a una obligación legal, como será la prohibición de represalias contra denunciantes. Bueno, para ir avanzando, ¿qué es lo que nos dice la Directiva Europea de Protección de Denunciantes? ¿O qué es lo que establece también el anteproyecto de ley español? Bueno, el punto de partida de la norma, de ambas normas, es que hay una evidencia, que las personas que están en la primera línea de defensa son quienes mejor conocen las potenciales irregularidades de la compañía. El comercial es el primero que conoce si hay irregularidades en la venta de productos. El que está en la gestión contable o en la dirección financiera es el primero que conoce si hay irregularidades en materia de obligaciones fiscales o con la tesorería. En definitiva, lo que quiere la norma es trasladar la responsabilidad de cumplimiento no al Estado, sino a la propia compañía y, en este caso, a los propios empleados o colaboradores. También parte de la evidencia de, como he dicho antes, que hay una serie de represalias potenciales contra estos denunciantes. Hay una encuesta interesante de la Unión Europea que dice que el 81% de los encuestados dice que, aún teniendo conocimiento de alguna irregularidad, no lo denunciarían por un riesgo, por un temor a una represalia dentro de su organización. Por lo tanto, lo que hacen estas normas son normas de protección de los denunciantes. ¿A quién protege la norma? Bien, los sujetos son los trabajadores de la organización y cualquier persona que, dentro del marco de una relación laboral, tenga conocimiento de alguna irregularidad. O sea, ex empleados, becarios, colaboradores, socios, administradores, socios de negocio, clientes, proveedores, personas que han participado en algún proceso de selección de personal. Todas estas personas, siempre que denuncien a través de los cauces que ahora diré, pueden ser sujetos de protección. ¿Qué es el objeto? ¿Cuáles son ese tipo de denuncias? Denuncias de cualquier tipo de irregularidad. Antes la directiva hablaba solo de irregularidades o infracciones del derecho de la Unión Europea. El anteproyecto de ley ya amplía el marco y es cualquier tipo de denuncia de infracción de cualquier disposición legal que tenga interés general. ¿Cómo debe ser esa denuncia? ¿Cómo debe gestionarse la denuncia para que sea objeto de protección? Pues bien, aquí es donde entra la definición de lo que es un canal de denuncias y la obligatoriedad para cualquier compañía que tenga más de 50 trabajadores de establecer un canal de denuncias. Lo que dice la norma es que cualquier denuncia de irregularidad debe ser articulada a través de un canal que debe ofrecer la compañía. Como he dicho, empresas de más de 50 trabajadores a partir del 1 de enero de 2023 deben contar necesariamente con un canal con los requisitos que ahora diré y bajo la posibilidad de ser sancionados con multas que van desde los 600.000 hasta el 1.000.000 de euros por el mero hecho de no disponer de este canal. Esta obligación legal se atribuye directamente al órgano de administración. La norma española es muy clara en decir que el responsable de la implementación del canal es siempre el órgano de administración. ¿Cómo tiene que ser este canal de denuncias? Pues lo que establece la normativa es que tiene que ser un sistema que ofrezca seguridad de la información, protección de la custodia de datos e impedir el acceso no autorizado a datos de carácter personal. También está muy vinculada a la normativa relativa a protección de datos. Por lo tanto, no bastará como hacíamos anteriormente, pues cualquier cuenta de correo electrónico, denuncias@nombre-de-la-empresa.com, eso ya deja de ser operativo, porque probablemente bajo ese sistema sea difícil que exista una protección y una seguridad de información en los términos que exige la directiva.
También tiene que estar integrados todos los distintos canales de denuncias de la organización, pues si es sujeto obligado en materia de blanqueo de capitales, en materia laboral, pues protección de datos, pues todo esto se permite o se sugiere que esté integrado bajo un único canal de denuncias. Tiene que asegurar también este sistema la independencia, facilidad y accesibilidad al canal. Que no exista un temor a que quien sea el receptor de la denuncia sea mi superior jerárquico y pueda, pues, o no tramitar la denuncia o bien imponerme algún tipo de sanción o de represalia. También establece la norma española que tiene que haber un responsable del sistema que se encargue de la gestión y de que el funcionamiento es correcto. Un procedimiento reglado en la gestión, cómo se va a proceder cuando se recibe esta denuncia, en qué términos se va a responder, en qué plazos, cómo se va a gestionar, cuál va a ser la reacción, la investigación, cómo va a ser la comunicación con el denunciante, cómo se le va a mantener permanentemente informado y cuál va a ser el final en este proceso, ¿no? O sea, cómo va a terminar la gestión de la denuncia. Y por último, un requisito muy relevante que introduce la directiva y la norma española es la posibilidad de que las denuncias sean anónimas. Esto evidentemente también supone una dificultad técnica porque una cuenta de correo electrónico pues nunca va a poder ser anónima y por lo tanto habrá que idear algún otro sistema. Por último, permite la directiva y la norma española que este canal de denuncia sea gestionado de forma externa. Nosotros en Grant Thornton, el equipo de compliance junto con los equipos de desarrollo de negocio, de consultoría de negocio e innovación tecnológica, hemos creado una plataforma para que cumple evidentemente con todos estos requisitos establecidos por la directiva y que permitiría a las compañías disfrutar de estos tres beneficios, ¿no? Uno, la independencia, porque somos un canal externo, por lo tanto no es propio interno de la organización y este temor de represalias pues se minimiza. Después permitirá o garantiza la seguridad de la información a través de, lógicamente, el cumplimiento del RGPD y de otras normas ISO de seguridad de información. Además, está soportado por tecnología blockchain con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y por último, también permite la gestión anónima de las denuncias o la formulación de denuncias. Bueno, la directiva habla, después de establecer cuáles son los requisitos del canal, de cuáles son las medidas de protección. Yo no me voy a extender porque Aurora nos hablará más desde el punto de vista laboral, pero desde luego son importantes. O sea, se prohíbe cualquier tipo de represalia, como he dicho, se deben prestar medidas de apoyo al denunciante, tanto a nivel de informativo como de asesoramiento integral, incluso legal, apoyo financiero. Y bueno, en materia de responsabilidad civil, laboral, por violación de derechos de autor o por cualquier otro tipo de infracción de deberes de confidencialidad, pues también tiene sus implicaciones. En definitiva, yo para no superar mi tiempo, lo que diría es que estamos ante una novedad legal muy relevante por el alcance de las sanciones que impone y por la claridad en la obligatoriedad. Y yo les animo, porque me lo estoy encontrando relativamente muchas veces últimamente, que algunas compañías nos dicen, bueno, para empezar nosotros no delinquimos, ¿no? Esto es una presunción, pues es decir mucho, es verdad que a lo mejor en el histórico de la compañía pues no ha habido este tipo de incidentes, pero la realidad es que vivimos en un mundo cada vez más criminalizado y que cualquier conducta hoy tiene una relevancia penal, desde protección de datos hasta temas fiscales y de derechos de los trabajadores. Y que contar con un canal de denuncias no es abrir una puerta a las quejas de los trabajadores, no es abrir una puerta a las quejas de calidad de los clientes, no. Es un canal totalmente distinto, tiene una función absolutamente distinta y al menos en la gestión externa que ofrecemos desde Grant Thornton, nuestra herramienta deja claro cuál es la función y el alcance del canal. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, pues después estaré encantado de contestar. Sí, perdonad, recordad que todas las preguntas que queráis realizar podéis escribirlas a través del chat y serán respuestas al final de la sesión, ¿no? Ahora continúa Aurora Sanz, directora nacional de la área laboral en relación con el compliance en las relaciones laborales y especialmente en los protocolos empresariales sobre el acoso en el trabajo y la igualdad.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a exponer la parte laboral. El derecho laboral es un derecho que yo digo siempre que es muy transversal, que está presente en todo. Y el ejemplo claro es con esta directiva comunitaria sobre el whistleblowing y sobre el anteproyecto de ley que, bueno, estará sometido a las Cortes Generales, pero que nos da muchas pistas ya por dónde van a ir los tiros, ¿no? Esta directiva tiene un ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y un ámbito temporal. Nacho lo ha mencionado. En el ámbito, lo que es el ámbito objetivo, estas irregularidades que se cometen en el ámbito de contratación pública, servicios financieros, seguridad de productos, alimentos y transporte, protección del medio ambiente, sanidad animal, seguridad nuclear, salud pública, protección de consumidores, privacidad, protección de datos, competencia, mercado interior, intereses financieros, y luego el cajón desastre típico de infracciones al resto del ordenamiento jurídico que afecten o menoscaben directamente al interés general. Muy bien, perfecto. Pero entonces vamos al anteproyecto y vemos una que me gusta a mí especialmente porque cae en mi ámbito, ¿no? Y lo que dice es que cualquier irregularidad que sea referida a la seguridad y a la salud de los trabajadores. O sea, estamos ya en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que como todos pueden saber es un ámbito muy amplio y en el cual además el tema psicosocial, las denuncias y las demandas por acoso moral, por mobbing, ya empieza a ser algo habitual, ¿no? Pues aquí tenemos un cajón desastre que además lo que dice es que esto es sin perjuicio de la normativa específica que haya, o sea, la normativa en prevención. En cuanto a lo que es el ámbito subjetivo, ya lo ha anunciado Nacho, aquí está el contexto laboral, pero el contexto laboral nos lo amplía muchísimo. O sea, aparte del trabajador stricto sensu, está el autónomo, el trade, el autónomo dependiente, el becario, el proveedor, el contratista, el subcontratista y todos los que están ligados a estos terceros, ¿no? Y además, temporalmente, también dice que es durante la relación laboral, previa a la relación laboral, cuando te están haciendo una entrevista de trabajo y después de la relación laboral. Con lo cual, muchas veces que hay firmado un acta de conciliación, una conciliación judicial de saldo y finiquito por todos los conceptos y hay una tranquilidad absoluta, no la podemos tener porque esta directiva dice que también puede ser después de la relación laboral y hay determinadas materias que por mucho que se firme un finiquito van a ser denunciables por la persona que considere que la puede denunciar. En cuanto al sistema interno, aquí hay un aspecto que nos llamó especialmente la atención cuando lo leímos, que es la consulta previa a la representación legal de los trabajadores. Esto es una muestra más del protagonismo que se está dando a la parte social. Aquí hago referencia al artículo 64.5 del Estatuto, que lo que dice es que cuando hay mecanismos de control que implementa la empresa, hay que dar derecho a la representación social a que durante 15 días naturales emita un informe previo no vinculante. Y aquí esto va a ser el caso, habrá que hacerlo. Y cuando este informe previo no vinculante sea en contra de este canal de denuncia o plantee determinadas objeciones, pues ya nos va a dar un anticipo de que vamos a tener después, pues a lo mejor demandas por vulneración de libertad sindical, conflictos colectivos, denuncias, con lo cual va a ser importante que haya esta participación y para que haya esta participación a la parte social se les tiene que dar una información que además sea clara e inteligible. En cuanto a lo que es la investigación, ya lo ha explicado muy bien Nacho, que el investigador, que sea un órgano o sea una persona jurídica, tiene que ser imparcial. La investigación, una vez se recibe la denuncia, hay 7 días para acusar recibo y hay 3 meses máximo para cursar esta investigación. Ahora bien, se añade la coletilla de que haya circunstancias excepcionales. Y aquí, a mí aquí, por un poco la experiencia que hay en otro tipo de denuncias, no en el ámbito de la directiva, sino en las que tenemos en el ámbito laboral, pues estoy pensando en cuando una persona tiene una excedencia, alguien que tenga una participación, una involucración muy directa, o gente que está de una baja médica larga y no quiera participar, o vacaciones. Yo creo que aquí será importante, en función de la casuística de cada compañía, intentar cerrar lo mejor posible para que efectivamente se considere que esta investigación se ha hecho de manera célere y sin dilaciones indebidas por parte de la compañía. Ha insistido mucho Nacho en el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es del informante, o sea, del que ha hecho la denuncia, pero también del denunciado y de todas las actuaciones que se han ido practicando. Y luego está el tema, por supuesto, de que aparte de proteger al informante, al que ha hecho la denuncia, hay que proteger a la persona denunciada, porque hay una presunción de inocencia que, bueno, muchas veces con recibir una denuncia de este tipo a la persona ya se le condena previamente. Pues no hay una presunción de inocencia, esta persona tiene derecho, por supuesto, a ser oída
y a tener información amplia para que después pueda ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Y lo que es vital, conforme a esta directiva y a este anteproyecto, es la provisión de cualquier represalia, lo que llamamos la garantía de indemnidad, que es algo que las personas que han participado en procedimientos laborales saben que en nuestra jurisdicción laboral se aplica de manera muy amplia. A la que hay una queja se presume que esa persona está blindada. Entonces, si se hace cualquier tipo de acción más o menos agresiva, como sería, por ejemplo, un despido, en principio hay una presunción que admite prueba en contrario, juris tantum, de que ha habido una represalia empresarial y recaerá sobre el empresario acreditar que no tenía nada que ver la medida adoptada con la denuncia que esa persona ha interpuesto. Entonces, bueno, tanto la directiva como el anteproyecto de ley español nos ponen ejemplos de represalias. Pues bueno, las que pueden ser, las que nos vienen rápido a la cabeza, ¿cuáles serían? Pues no te renuevan el contrato, te despiden, te cambian de puesto de trabajo, te modifican condiciones, hay daños reputacionales, pero ya añade cosas tan curiosas como, por ejemplo, que haya evaluaciones del desempeño negativas. Pues ojo aquí, ya hacer muy bien y muy bien fundamentada esta evaluación del desempeño. El tema también de que haya acoso, que es por eso que voy a entrar después, el protagonismo que adquieren los protocolos contra el acoso, precisamente ya no solo para proteger a la persona que denuncia o la persona que puede ser víctima de un acoso, sino también muchas veces a la propia compañía, que en los procedimientos laborales es condenada solidariamente cuando se ha considerado que ha habido una pasividad por su parte. Y también está la prohibición de las denominadas blacklists, las listas negras. Bueno, pues hay que ir con mucho tiento cuando una persona sale de la compañía y después se dan referencias negativas de forma gratuita. Otra cosa que quiero resaltar es el tema del deber de sigilo de la representación legal de los trabajadores. Muchas veces ellos acceden a información confidencial de la empresa, porque así les ampara el Estatuto de los Trabajadores para el ejercicio de su poder de representación y de defensa de los intereses de la plantilla, y la compañía se queda tranquila, remitiéndoles una comunicación diciéndoles que conforme al estatuto hay determinadas materias que son reservadas y que tienen que guardar deber de sigilo y que si no pues podrán interponer las acciones legales oportunas. Pues muy bien, ahora lo que dice esta norma es que ello no va a privar que cuando un representante o una representante legal de los trabajadores considere que ha habido una vulneración de la directiva comunitaria, pueda denunciarlo, y este deber de sigilo no va a ser óbice para ello. Y además amplía el ámbito de protección a esta representación legal de los trabajadores. Igual que se hace mención a las famosas cláusulas que hay contractuales de confidencialidad, protección de la propiedad industrial, todo esto que ponemos en los contratos, ello, laborales, no va a ser óbice, insisto, para que si otra persona considera que ha habido una irregularidad, se pueda denunciar. También se puede leer ya en el anteproyecto cómo se prevé como obligatoria la figura del DPO, del Delegado de Protección de Datos, para el tratamiento de todos los datos llevados a cabo en el marco de una investigación de este tipo. No es baladí todo esto que se ha establecido sobre que se guarde la confidencialidad del informante, de la denunciada, de las actuaciones realizadas, que se respete la garantía de indemnidad, la no represalia, porque hay sanciones que pueden llegar hasta 1 millón de euros y además esto ya nos dice que es entre otras medidas. Y estas medidas, en el anteproyecto, ya se establece que además pueden concurrir con otras en otros ámbitos, en concreto en el ámbito laboral, con lo cual aquí no habría una vulneración del principio de non bis in idem, o sea que serían sancionables en diferentes ámbitos. Y dicho esto, voy a entrar en lo que son los protocolos contra el acoso en el ámbito laboral. Que como insistía antes y apuntaba, era el tema de que una clara represalia sería que una persona fuera acosada. Entonces, una pregunta muy frecuente que se nos hace en el despacho es, oye, yo cuando miro las normas veo que la compañía solo tiene la obligación de tener un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Vale, perfecto. Si leemos los artículos que establezco aquí que menciono aquí en la presentación, así es en la Ley Orgánica de Igualdad y en el Real Decreto que regula los planes de igualdad y su registro. Se refiere a vulneraciones por acoso sexual y razón de sexo, pero luego tenemos el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que lo que dice es que el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Ergo, tenemos que tener un protocolo que cubra no solo el acoso sexual y por razón de sexo, sino también cualquier tipo de acoso en el ámbito laboral. El acoso moral, que es muy frecuente, y el acoso discriminatorio, incluso la violencia en el trabajo. Otra pregunta que también nos hace muchas veces la compañía cuando diseña un protocolo contra el acoso es: oye, ¿tengo obligación de que la representación legal de los trabajadores conozca cualquier denuncia que tenga lugar en el ámbito laboral? Bueno, pues la respuesta es: en un mundo ideal, donde hay una participación absoluta y donde además tienes una representación específica en el ámbito de prevención, como sería en función del número del Comité de Seguridad de Salud o los delegados de prevención, la respuesta sería sí, idealmente, pero no hay tal obligación. La directiva comunitaria dice el tema de la no revelación, con lo cual esto podría ser ampliable a la representación legal de los trabajadores, y la jurisprudencia que tenemos, pues por ejemplo hay una sentencia del Social 2 de Pamplona del 24 de julio del 2020 que dice que no hay obligación de dar traslado a los delegados de prevención porque no hay ninguna previsión específica al respecto entre sus competencias en el artículo 36.2 de la Ley de Prevención, y otra sentencia de Canarias del TSJ del 22 de marzo de 2021 en relación al Comité de Seguridad de Salud dice que no hay tal obligación. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? Y así lo dice, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de enero de 2013, cuando en el protocolo que ha diseñado la compañía se establece específicamente que se tiene que dar traslado a la representación legal. Pues si así está establecido, así se tendrá que hacer, ¿no? Entonces habrá que ser muy cautos a la hora de entablar una investigación, leer muy bien qué dice nuestro protocolo. Y en cualquier lugar, igual que decíamos con el tema de los canales de denuncia, el protocolo no deja de ser un mecanismo de control, con lo cual nuestro consejo siempre es permitir que la representación legal de los trabajadores emita este informe previo no vinculante y muchas veces quiere irrogarse la facultad de poder intervenir. Ahora bien, siempre en los protocolos un consejo que ponemos nosotros cuando los diseñamos es poner la facultad de disposición de la víctima. La víctima muchas veces está avergonzada o digiere muy mal la situación que está viviendo y no quiere que nadie, ni la representación legal de los trabajadores, conozca de la denuncia que ha presentado, con lo cual esto sería una excepción y además esta facultad de disposición iría más allá. A veces un tercero que ha sido conocedor de una presunta situación de acoso pone la denuncia, pero el primer movimiento, que es entrevistar a la presunta víctima, la víctima dice que no quiere continuar. Entonces ahí habría que recoger datos suficientes que así lo evidencien y si la víctima no quiere continuar, no da información, ello se paralizaría. Y lo que siempre decimos también es que los temas de acoso son peleagudos y que muchas veces parece que no hay un acoso, es una situación de tensión y se tuercen. Entonces se pueden derivar a un tema de pasar una baja por contingencia común a contingencia profesional, en particular accidente laboral, y ello implica muchísimas consecuencias tanto para la empresa como para las personas físicas. En cuanto a los tipos de acoso, bueno, los característicos son el acoso sexual. Aquí creo que es el que viene más a la cabeza a muchas personas, que es el más evidente, no me voy a extender mucho más. Sí que querría hacer una puntualización de cuál es la incidencia ahora que está teniendo tanto el ámbito del trabajo a distancia, del teletrabajo, como casos de acoso sexual que se cometen a nivel de redes sociales, ¿no? Porque siempre estamos llegando esto al ámbito de la empresa, pero ahora está yendo mucho más allá. Y esto nos está llevando a revisar muchos protocolos y a cubrir este tipo de situaciones. También tenemos el acoso por razón de sexo, que aquí nos viene sobre todo al tema del acoso discriminatorio. Y este acoso por razón de sexo puede ser directo o indirecto. Entonces, un tipo de acoso que muchas personas te dirían es acoso por razón de sexo indirecto, pues serían políticas de retribución variable, donde por ejemplo una persona que ha estado de baja por maternidad o paternidad no se le ajusten los KPIs cuantitativos para tener derecho al variable, al bonus. Pues bueno, aquí lo que dice la jurisprudencia es que es una discriminación directa por razón de sexo, con lo cual la recomendación es
revisar también las políticas que tengamos de retribución variable y no perjudicar ejercicio de maternidad, paternidad, reducciones de jornada, también bajas de larga duración o por accidentes laborales, aunque un tema ya fuera de lo que sería el tema de la discriminación por razón de sexo. Y luego estaría lo que es el mobbing, que yo creo que ahora ya todos estamos muy familiarizados, que puede ser más sutil o menos sutil. Cuando es un acoso moral ruidoso, muy evidente, es muy fácil de identificar, pero cuando es un tema más de arrinconar a la persona, de hacerle el vacío, de ir por detrás, pues también sería un tema de acoso. Lo que pasa es que aquí también es cierto que en la experiencia de los laboralistas esto es muy subjetivo. Hay muchas demandas por mobbing que lo que reflejan son situaciones de tensión, de falta de entendimiento, que no son acoso moral, ¿no? Entonces, yendo ya a lo que es el acoso, muchas veces se identifica que el acoso siempre viene del jefe para abajo. Pues no, es el acoso más frecuente, pero el acoso puede ser el que he dicho, el descendente, pero también puede ser de los que están por debajo, que le ejerzan al jefe un acoso constante, le pongan, pues también sería constantes quejas infundadas, o que fuera un acoso horizontal también entre compañeros, y así lo ha dicho la jurisprudencia. Cuando hay en el protocolo, lo que se contempla, pasamos al siguiente, es las fases, que sería, primero tenemos lo que es la denuncia, que puede ser verbal o escrita. Luego tenemos la fase de investigación, donde se nombra una persona que recibe la denuncia y otra que hace la instrucción, podría ser la misma. Unas medidas cautelares para garantizar que no haya ningún tipo de interferencia y la resolución del procedimiento. Yendo a lo que son las fases, la denuncia, ¿quién la puede presentar? Pues la propia persona afectada, un tercero que sea conocedor, como sería la RLT, y aquí decía, pongo el fin, que se refiere a la facultad de disposición de la víctima. Cuando la presunta víctima no da información, se cierra como un caracol, no quiere continuar, recabemos información y ello se cierra, ¿no? Las denuncias idealmente deberían ser escritas, esto se establece en los protocolos que establecemos, y exigimos, normalmente, este es nuestro consejo, que cuando se haga por escrito, verbal, después se haga por escrito o como mínimo se grabe, obviamente con conocimiento de la persona denunciante, con plena garantía de la confidencialidad y con todos los derechos de acceso, rectificación que prevé la Ley de Protección de Datos. ¿Y a quién van dirigidas? En nuestra experiencia, normalmente a los departamentos de Relaciones Sociales, Recursos Humanos, salvo que haya conflictos de interés y entonces se deriva a otra persona. Las denuncias tienen que tener un contenido mínimo, identificar a la persona denunciada, a la potencial víctima y quién es el denunciante, aunque pueden haber denuncias anónimas, pero en los protocolos solemos establecer que prioritariamente no se hagan con este cariz. Hay que hacer una mínima descripción de los hechos, si puede ser aportar documentación soporte o referirse a dónde se puede contener y posibles testigos. La investigación, como decía, pues se nombrará un instructor o una instructora o un órgano que sobre todo tiene que garantizar la imparcialidad. Y en denuncias especialmente complejas se puede contemplar incluso que lo haga un gabinete o una consultoría especializada. Tengas en cuenta que tendría que haber la máxima imparcialidad y que habitualmente después va a ser una futura o futuro testigo de cara a un juicio para ratificar esa investigación que se han realizado. Entonces, aquí, bueno, vuelvo a insistir en lo que es la presunción de inocencia durante toda la investigación y, sobre todo, a que no haya demoras injustificadas. También a medidas cautelares, sobre todo cuando hay una denuncia, que se pueda incluso dar permisos retribuidos especiales, separar a la víctima del presunto acosador y acosadora, pero cuando se envía, por ejemplo, a casa al presunto acosador y acosadora, sobre todo tener en cuenta que hay un derecho al trabajo, que está previsto en la Constitución, y que la falta de ocupación efectiva, si no está bien debidamente justificada, puede merecer una demanda de artículo 50 del Estatuto de extinción del contrato con derecho a indemnización. Con lo cual, todo esto se ha de hacer con cirugía jurídica y con mucho cuidado. Y después de la investigación hay una resolución que emite el instructor donde dice antecedentes, medidas cautelares adoptadas, que diligencias de investigación ha tomado, conclusiones y una propuesta de acciones. Y esto lo dirige pues, al órgano de gobierno, a quien tenga la facultad disciplinaria. La pregunta constante que tenemos es, oye, ¿tiene derecho
al recibir este informe, tanto la víctima como la presunta persona acosadora? Nuestra respuesta es, primero, mira lo que dice el protocolo, y la segunda, ten cuidado cuando haces el protocolo. Lo que nosotros establecemos es que ambas personas sean conocedoras del resultado, pero no tienen que ser conocedoras de todo el contenido de esta investigación, entre otras cosas, porque habrá datos personales y habrá resúmenes de diligencias de declaración practicadas con terceros. Y en cuanto a lo que es el régimen disciplinario, en función de lo que si ha habido un acoso, pues bueno, habrá que atender a cómo califica esa falta muy grave el convenio colectivo, pero en cualquier caso el artículo 54 del Estatuto contempla el acoso como un motivo automático para que una persona sea despedida disciplinariamente. Las consecuencias del acoso van más allá, no solo es el despido, pero bueno, la víctima tiene derecho, cuando la empresa no actúa, pone una demanda de extinción de contrato por vulneración de derechos fundamentales, con una solicitud además de indemnización por daños y perjuicios. Estas demandas de derechos fundamentales está presente siempre el Ministerio Fiscal, que puede después, si ve indicios de delito, solicitar que se incoen actuaciones penales. La Inspección de Trabajo puede proponer la imposición de una sanción a la empresa de hasta 188.000 euros. La baja médica puede recalificarse como accidente laboral. Esto implicaría un recargo de prestaciones de todo lo que cobre esa persona que ha causado baja médica durante el proceso, pues la incapacidad temporal y la futura incapacidad permanente del 30 al 50%. Puede derivar una responsabilidad civil por daños y perjuicios, donde el seguro además nos diga que esto no está cubierto. Está tipificado en el Código Penal la vulneración de las normas de prevención por las personas que están legalmente obligadas. Está tipificado todo el tema que tiene el tema de acoso sexual y también los delitos de coacciones y amenazas. O sea que el tema del acoso es un tema realmente serio. Voy rápido porque después quiero dar entrada a mi compañero Santi y voy a hacer una referencia ágil a lo que son los planes de igualdad. No es objeto específico de esta presentación, pero como decía, todo está muy vinculado. Y un plan de igualdad bien armado incide también en lo que son los protocolos, ¿no? Que es una pata muy importante de lo que es el compliance en el ámbito laboral. Los planes de igualdad a día de hoy ya son obligatorios en cualquier empresa que tenga 50 o más personas trabajadoras y tiene un contenido mínimo, como es lo que es todo el ámbito de cómo se hace la selección, la contratación, la clasificación, la promoción de las personas, la remuneración. Y vuelvo a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, en este ámbito limitado, aunque se puede ir más allá si quieren, al acoso sexual y por razón de sexo, el ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las condiciones laborales, la formación. Y puede ir incluso más allá, si se quiere, con temas de violencia de género o con contemplar también cómo está impactando en el ámbito de la igualdad el trabajo a distancia, el teletrabajo. Un plan de igualdad, yo creo que todos lo conocemos a día de hoy, pero la definición rápida sería un conjunto ordenado de medidas que se adoptan para garantizar la igualdad en la empresa entre hombres y mujeres, evitar cualquier tipo de discriminación, y esto se hace después de obtener un diagnóstico, una fotografía de cómo está tu compañía en todos estos ámbitos que he citado con anterioridad. El plan de igualdad tiene una serie de fases. La primera fase es una fase de puesta en marcha, que siempre pasa por una declaración de principios por parte de la dirección, de que se quiere implementar realmente la igualdad en la compañía y se constituye una comisión negociadora. Aquí ha habido mucho ruido porque esta comisión negociadora, cuando no hay representación legal de los trabajadores, no se puede constituir con personas dentro de la empresa que representen los diferentes colectivos, sino que se tiene que ir a los sindicatos más representativos del sector, cosa que muchas veces no gustan las empresas porque se ve como que un tercero, que a lo mejor se percibe de otra manera, va a entrar en tu día a día de la empresa. Pues bueno, a día de hoy y con la norma que tenemos, cuando no hay comité de empresa, delegados de personal, se tiene que acudir a los sindicatos para que sean ellos los que se sienten a negociar el plan de igualdad. La fase 2, una vez constituida la comisión negociadora, es el diagnóstico, que recoge datos cuantitativos y cualitativos sobre cómo está la igualdad en la compañía, la fotografía y en los ámbitos que he citado. Y una vez obtenida esta fotografía, pasamos ya a lo que es a la negociación del contenido del plan de igualdad, a su aprobación por la Comisión de Igualdad y a su registro
que ahora es obligatorio y que además es un registro público al cual pueden acceder cualquier tercero, entre ellos la Inspección de Trabajo, y ya lo está haciendo para contemplar aquellos planes que no han sido debidamente negociados, por ejemplo, con los sujetos que he dicho, y decir que no son válidos. Y luego hay una fase de implementación y seguimiento y una fase de evaluación del plan de igualdad. Y me paralizo un segundo en lo que es ahora la igualdad retributiva, que está causando bastante ruido, que es el tema de los trabajos de igual valor tienen que estar igualmente remunerados. ¿Y qué instrumentos tenemos? Pues la valoración de los puestos, los registros retributivos y la auditoría retributivas. E insisto aquí, si empezamos a ver movimientos extraños, podría haber un indicio claro de represalias a una persona denunciante. Entonces, entrando en lo que es registro retributivo, el registro retributivo lo tiene que tener toda la compañía, tenga 50 o tenga menos trabajadores. ¿Desde cuándo? Desde el 14 de abril del 2021. ¿Y qué recoge? Recoge las media aritmética y las medianas disgregadas por la clasificación profesional que hay en la empresa entre hombres y mujeres, y además contempla todos los conceptos salariales. ¿Tiene acceso todas las personas a este registro? No. Quien tiene acceso son las personas, la representación legal de los trabajadores tiene acceso al registro íntegro, pero son registros ciegos, no van con nombres y apellidos, sino que van según la clasificación profesional, lo cual a veces es muy fácil cuando, por ejemplo, solo hay una persona. Y las personas trabajadoras tienen acceso a lo que son las diferencias porcentuales, pero también digo que es ciego. El registro es libre en cuanto a su formato, pero 10 días antes de elaborarlos hay que dar derecho a ser oídos, a consultar a la representación legal de los trabajadores. Paso a lo que es ya el registro retributivo en las empresas que tienen que hacer auditoría retributiva. Veo que esta slide se ha quedado vacía, pero bueno, vale. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que tienen que hacer plan de igualdad, o sea, a partir de 50 trabajadores, tienen que tener además un registro retributivo sofisticado. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer una agrupación de trabajos por igual valor. ¿Qué quiere decir? Que hay que mirar, hay que dar como una puntuación a los trabajos para decir cuáles son de igual valor en función de las funciones, de las condiciones educativas que se requieren, de las condiciones profesionales y de las condiciones laborales. Y entonces, cuando se aprecian diferencias entre sexos de un 25% para arriba, hay que justificar dicha diferencia, porque puede ser, pues a lo mejor que esto venga de una integración de plantillas. Bueno, no cualquier diferencia tiene que ser discriminatoria. Y por último, hago mención a lo que es la auditoría retributiva, que esto es parte integrante ahora del diagnóstico de los planes de igualdad y que tiene que tener cualquier compañía que tenga 50 o más trabajadores. Y básicamente aquí lo que se hace es, cuando se detectan diferencias del 25% o más, justificar el porqué, establecer un plan de acción, unos responsables y unos timings para corregirlas. Y para ahí acabar y dar paso a Santi, lo que quiero decir, y así que pasa a la slide siguiente, es que todo esto que estamos hablando, como decía Nacho, no es algo que sea solo por tema de compliance, que sí, que todos tenemos miedo a la sanción, que en este caso puede llegar a 190.000 euros, sino que es un tema ya también de que haya un engagement por parte de la plantilla, que la plantilla vea que hay un propósito, que se vea que son empresas que realmente están concienciadas, haya una buena reputación y se pueda atraer y retener el talento. Y bueno, doy paso ya a Santi, que va a volver también a centrar lo que era el tema de los canales de denuncia y nos va a explicar muy bien cómo son estos canales y cuál es su utilidad práctica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Aurora. Buenos días a todos. No voy a extenderme mucho porque veo que vamos ya un poco fuera de tiempo, 10-15 minutos a lo sumo, pero sí que quisiera explicaros un poco lo que es la adaptación de la empresa al canal de denuncias. Y básicamente voy a explicaros estos 6 apartados. Quiero hacer un pequeño recorrido desde el momento en que se decide implementar un canal de denuncias en la empresa hasta el futuro de los canales de denuncia en España,
vista la experiencia de otros países. En cuanto al primer apartado, bueno, en la propia slide ya lo tenéis reflejado, el impulso de partir del órgano de administración, de los administradores, y esto viene desde una doble perspectiva. En primer lugar, la propia ley de sociedades de capital ya exige a los administradores que actúen de forma dirigente y como lo haría un ordenado empresario. Esto lo extiende además no solamente al cumplimiento estricto de los estatutos de cada una de las compañías y de las leyes que les puedan ser de aplicación, sino que lo extiende a ámbitos de cumplimiento normativo de forma genérica, en los cuales ya inicialmente tendrían cabida los canales de denuncia, aunque a pesar de todo, hoy en día ya se entienden como un imperativo legal. Pero es que adicionalmente esta obligación de los administradores no solamente les viene por la Ley de Sociedades de Capital, sino que es que el propio anteproyecto de ley español, en uno de sus artículos, hace un inciso expreso a ello. Es decir, manifiesta taxativamente que será el órgano de administración el encargado de impulsar la implementación de un canal de denuncias en la compañía. Entonces, desde la fotografía la tenemos clara. La más alta dirección, es decir, el órgano de administración o administradores, son los que tendrán la obligación de implementar un canal de denuncias. Ahora bien, una vez se toma esta decisión, entra una segunda fase, que es cuando tenemos que estudiar y ver en qué área o áreas se tendrá que gestionar el canal de denuncias. Aquí nos podemos encontrar en varias situaciones. Empresas que hayan desarrollado algún programa de compliance penal, con lo cual la estructura ya la tendrán, ya les vendrá dada y podrán aprovecharla. Y aquellas otras empresas que no lo tengan, bueno, pues tendrán que bien utilizar el Departamento de Recursos Humanos, que es un clásico en estas situaciones, o incluso el Departamento Legal si es que este existiese. Pero básicamente la recomendación, obviamente por nuestra parte, es que exista un órgano de compliance penal, que se haya implementado un sistema de compliance penal y que sea este el que gestione los canales de denuncia. Pero a falta de ello, Departamento de Recursos Humanos, en muchos casos, calidad, en algunos otros también lo hemos visto, serían los candidatos ideales a gestionar el canal de denuncias. Ahora bien, esta obligación de implementar un canal de denuncias, que ahora básicamente la estamos centrando en la directiva europea y en el anteproyecto de ley español, en realidad tendríamos que hacer un pequeño repaso porque no solamente viene por aquí. Anteriormente a la directiva europea ya existían diferentes mecanismos que obligaban a tener un canal de denuncias y ahora quiero un poco recordarlos, porque en el anteproyecto de ley español, tal y como menciona la propia directiva europea, se establece un límite de trabajadores para la implementación obligatoria de los canales de denuncia, que se establece en la actualidad en 250, 50 trabajadores a partir del 2023, pero es que tendríamos que obviar un poco esto porque esta obligación de implementar un canal de denuncias ya la tendríamos en el día de hoy. En primer lugar, tendríamos que ir a los planes de igualdad y protocolo antiacoso. Aquí no voy a decir absolutamente nada más porque ya se ha explicado por parte de Aura de forma excelente, pero efectivamente se contempla la necesidad de instrumentar un mecanismo de denuncia, es decir, un canal de denuncias. En el ámbito de las empresas que son sujetos obligados por la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pasa lo mismo. Hay que especificar un canal de denuncias para poder denunciar cualquier hecho relevante. En el ámbito, por ejemplo, de gestión de fondos NextGen, lo mismo. Se debe instrumentar alguna política anticorrupción, alguna política en relación a conflicto de intereses y, sobre todo, tener un mecanismo de denuncia. Evidentemente, en empresas que ya cuentan con un modelo de compliance penal, el canal de denuncia se convierte en un elemento básico de un sistema de compliance penal, junto con el órgano de compliance y demás figuras que lo configuran. Pero el canal de denuncias es básico. Y luego, ya no por un tema normativo, pero sí que nos estamos encontrando que cuando empresas quieren acceder a licitaciones públicas, se les está ya solicitando que tengan un sistema de compliance penal realizado. Y esto obviamente implica necesariamente, sí o sí, tener un canal de denuncias. Es por tanto que, bajo mi punto de vista, esta obligación de tener un canal de denuncias es evidente que ahora se refuerza con la directiva europea y con el anteproyecto de ley, porque taxativamente va a ser así, pero ya en el día de hoy, incluso antes de este anteproyecto de ley, ya deberíamos haberlo tenido, porque era algo necesario que venía por varias normativas diferentes. En cuanto a los beneficios de implementar un canal de denuncias,
obviando lo concerniente a temas legales, que esto es evidente. Si hay una obligación, un imperativo legal, pues hay que hacerlo sí o sí. Y aquí me remito a lo dicho inicialmente, es una responsabilidad por parte de la Administración y si no incurriría en algún tipo de responsabilidad. Pero más allá de aspectos meramente legales, sí que me gustaría hacer un par de reflexiones en cuanto a beneficios que nosotros, por nuestra experiencia, hemos ido viendo cuando hemos implementado modelos de compliance penal. Una de ellas, el hecho de abrir un canal de comunicación, un canal de denuncias a clientes, proveedores, stakeholders en general, hace que la empresa genere confianza entre clientes, entre proveedores y entre los propios stakeholders y posibles socios de negocio futuro. Y de alguna forma es también un estímulo para captar futuros negocios. Y luego otra perspectiva ya interna, que no externa, está en el propio trabajador. El hecho de tener un canal de denuncias hace que una empresa se muestre como totalmente transparente, que quiera actuar de una forma ética y los propios trabajadores esto lo agradecen. Máxime si cuando un trabajador a través de un canal de denuncias realiza algún tipo de denuncia y ve que se toma en consideración, que se sigue, que detrás hay una instrucción y que finalmente hay una resolución de la misma, el empleado esto lo agradece. Y al final es una forma también de retener talento en las compañías. Por lo tanto, más allá de imperativos legales, existen otros beneficios que pueden ser más intangibles, como pudieran ser estos. Intangibles, aunque al final del camino tienen un retorno también financiero, pero no tan de forma directa como pudiera ser evitar las propias sanciones por no tener el canal de denuncias. ¿Cómo implementamos nosotros un canal de denuncias? Bien, nosotros, por la experiencia que tenemos en el área de compliance, hasta la fecha hemos de reconocer que el mecanismo tradicional era simplemente el correo electrónico. Claro, esto tiene que quedar ya totalmente superado porque ya se ha dicho, tanto por parte de Ignacio como por parte de Aurora, que existen ahora unos elementos que vienen imperativamente por imperativo legal, a través de la directiva y del anteproyecto de ley, como son la confidencialidad, la privacidad y la posibilidad de anonimato que también ha apuntado antes Ignacio. Por lo tanto, un correo electrónico, que es el mecanismo que hasta ahora se ha estado utilizando, entendemos que debería superarse para ya pasar a sistemas un poco más complejos, ya más robustos y sobre todo desde una perspectiva digital que den garantías de estar cumpliendo con toda la normativa de protección de datos, de confidencialidad, etcétera, etcétera. En cuanto a dónde ubicar este canal de denuncias para que sea accesible a todos los trabajadores, la solución fácil que nosotros hemos estado implementando hasta ahora y que perfectamente es válida aún con la nueva directiva, es hacerlo en la propia página web corporativa de la compañía. No aconsejamos que sea en la intranet porque esto limita el acceso simplemente a personas de la propia empresa, trabajadores, o de alguna forma aconsejamos que se haga fuera de la intranet para que puedan tener acceso, en este caso, pues tanto clientes, proveedores, stakeholders, y de alguna forma podamos obtener este beneficio que hemos dicho anteriormente, que no es tan directo como evitar sanciones, pero sí muy, muy interesante. En cuanto a la herramienta Blockchannel GT, bien, nosotros desde la firma, por parte del equipo de compliance y también en estrecha colaboración con el equipo de consultoría de negocio e innovación de Grant Thornton, se ha desarrollado una herramienta específica que evidentemente, ya lo ha dicho Ignacio con anterioridad, cumple con todos los requisitos, como no podía ser de otra forma, que establece la directiva y que también ya se plasma en el propio anteproyecto de ley. Pero nosotros hemos ido un poco más allá y hemos utilizado la tecnología blockchain. Evidentemente, yo no soy un experto informático y no puedo daros tampoco muchísima información en cuanto a esto. Os invito, en todo caso, que entréis en la página web y ahí podréis ver información mucho más detallada, pero sí que os puedo ya destacar de entrada dos elementos que, bajo mi punto de vista, o bajo nuestro punto de vista, mejor dicho, son básicos. Uno es que permite una absoluta trazabilidad de la denuncia desde el momento en que existe la denuncia hasta el momento en que hay una resolución. Y, bajo nuestro punto de vista, lo más importante, o no lo más importante, pero sí un elemento muy importante, es la inmutabilidad de la información. Es decir, a través de esta tecnología blockchain hay un sellado en el tiempo que, de alguna forma, cualquier documentación,
cualquier manifestación que se comparte a través del canal de denuncias queda recogido. Se puede garantizar a través de un peritaje posterior que efectivamente se ha hecho en determinada fecha, en determinado momento y con determinado contenido. Y esto es básico para una fase posterior en la cual nos podríamos encontrar en un proceso judicial. Porque con este elemento y con este sellado en el tiempo y con esta garantía de información tenemos muchos más elementos para poder, llegado el caso, defender nuestra postura ante un tribunal. Bien, obviamente, detrás de Block Channel hay un equipo muy grande multidisciplinar. Evidentemente, cualquier tipo de solución se puede dar desde la firma porque tenemos diferentes áreas, especialmente el área laboral, que tiene mucho vínculo con el canal de denuncias. Pero además, obviamente, porque como no podía ser de otra manera, garantizamos también el anonimato. Y hay una particularidad que yo, bueno, personalmente no la he visto, pero me imagino que en otras plataformas también existe, que es la comunicación dentro de la herramienta del denunciante con el gestor de la denuncia que se haya asignado. Bien, si la denuncia es totalmente nominativa, no hay ningún problema. Hay diversos mecanismos para comunicar entre denunciante y gestor de la denuncia. Puede ser un correo electrónico que haya facilitado, puede ser el número de teléfono, puede ser el correo postal. En definitiva, cualquier elemento que haya facilitado el denunciante. Pero en el caso de que la denuncia sea anónima, todo esto desvanece, todo esto deja de existir. Entonces, la propia herramienta en su interior hay un mecanismo, hay como una especie de chat en el cual comunican denuncia de forma totalmente anónima, obviamente, denunciante y gestor de la denuncia, lo cual permite interactuar y en el caso de precisar más información se puede establecer una vía comunicativa con el denunciante, aunque haya sido de forma anónima. Y esto pensamos que es un elemento también muy, muy importante. En definitiva, en cuanto a la herramienta de Block Channel GT, os invito a que entréis en la página web y la podáis conocer con mayor detalle. Y si en algún momento precisáis información, evidentemente cualquiera de los aquí presentes os la facilitará y si no, en la propia página web encontraréis las personas de contacto más adecuadas. Por último, porque ya he dicho que no quería extenderme mucho para ser un poco riguroso con los tiempos que habíamos marcado inicialmente, un poco explicar el futuro de los canales de denuncia. En la slide no lo dice, pero hablamos en concreto de aquí en nuestro territorio nacional, en España. Recientemente se ha realizado un estudio en materia de canales de denuncia que se ha hecho a 4 países, que han sido Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido, y se ha orientado más o menos a algo más de 1.200 compañías. Y ha habido una serie de conclusiones que alguna de ellas, bueno, a mí no es que me haya sorprendido, pero sí que de alguna forma viene a reiterar lo que nosotros ya en su momento ya habíamos dicho. Básicamente, 4 o 5 pinceladas del resultado han sido, en primer lugar, se ha detectado infracciones en 1 de cada 3 empresas a las cuales se ha entrevistado. O sea, 1/3 parte de las empresas entrevistadas han tenido algún tipo de irregularidad que ha sido subsanada o no, esto en cada caso habrá que verlo, pero han podido tener conocimiento de ciertas irregularidades. El 60% de las empresas tiene ya implementado un canal de denuncias. Claro, estamos hablando de países que en ese sentido van por delante nuestro, con lo cual la tendencia es que aquí en España estos porcentajes se van a asemejar al 60% o incluso se van a superar. Entre la gran discusión de si anonimato sí, anonimato no, se ha visto que prácticamente en un 50% las denuncias han sido nominativas y en otro 50% han sido anónimas. O sea, en ese sentido se han utilizado los 2 mecanismos digamos, con un total equilibrio. Se ha podido constatar también que los trabajadores son las personas que más han denunciado. A pesar de estar abierto el canal a terceros, son los trabajadores los que han utilizado más la herramienta, lo cual también demuestra que el hecho de abrir un canal de denuncias crea un determinado confort en el trabajador y hace confiar más en la compañía. Y luego, por último, uno de los puntos que nosotros recurrentemente en el área de compliance nos estamos encontrando en las diferentes empresas nos dicen, si nosotros implementamos un canal de denuncias, tenemos miedo que nos inunden iba a decir con tonterías, pero no con tonterías, sino que hagan un mal uso o un abuso del canal de denuncias, que nos haga perder tiempo, que al final destinamos recursos que se vuelven en nuestra contra. Pues
bueno, nosotros ya siempre hemos defendido la postura de que lo normal es que se haga un buen uso y así entendemos que sería. Y efectivamente, este estudio dice justamente esto. Simplemente entre un 6 y un 7% de las denuncias que se han realizado se pueden considerar como denuncias que de alguna forma han abusado del sistema o que incluso en algún caso han perseguido causar un mal en alguna persona determinada. Pero el 94-93% del resto de denuncias, en términos de porcentaje, han sido denuncias reales o que como mínimo quien las realizaba en aquel momento estaba en el convencimiento de que estaba denunciando un hecho real y que se sentía en la obligación de hacerlo y que finalmente pues, habrán finalizado en una instrucción con un resultado u otro, pero el caso es que no ha habido un mal uso. Y esto sí que es un dato importante orientado de cara a los empresarios, porque es verdad que este ha sido un gran hándicap para implementar canales de denuncia. Y entonces yo creo que esta estadística nos está demostrando que esto está totalmente superado, que hay que confiar en los canales de denuncia y que hay que implementarlos de forma urgente. Bien, con esto acabo. No quería extenderme mucho porque quería hacer una pequeña pincelada de los canales de denuncia en las empresas. Invitaros a ir a nuestra página web para tener más información sobre esto y ya cedo la palabra a Álvaro para entrar en el turno de preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Santi. Gracias, Santi, por la exposición. Bueno, entramos ya en la fase final de este webinar, en lo que es ya la sesión de preguntas, ¿no? Hemos recibido preguntas a través del chat y vamos a abordarlas. Una de ellas es, esta yo creo que es para Aurora, ¿no? Si es obligatorio tener un informe previo no vinculante de los representantes legales de los trabajadores sobre el canal de denuncias. Sí que lo es porque lo establece ya la directiva y lo establece ya el anteproyecto, aunque el anteproyecto se ha sometido a lo que digan las Cortes Generales, pero dice que tienen que participar, ¿no? Entonces esto sería el informe previo no vinculante, precisamente que tienen 7 días naturales para emitirlo. Ahora, estaba sin micro. Vuelvo a repetir lo que he dicho. Sí que es obligatorio, hay que darles derecho a emitir este informe previo no vinculante, que tienen 15 días naturales para hacerlo conforme al estatuto, y el día ex aequo, o sea, el plazo empieza a contar desde que les das información suficiente para que ellos lo puedan emitir. Cuando no hay representación legal de los trabajadores, no hay que hacer informe, en aquellas empresas donde no los haya. Gracias, Aurora. A ver, una pregunta que se me ocurre para Ignacio, ¿no? Ignacio, has comentado la relevancia de los programas de compliance y la relevancia que tiene el promover la cultura de cumplimiento ético corporativo en el seno de la empresa, ¿no? Entonces, como sabemos y como hemos puesto al inicio, ante una infracción penal, las compañías pueden ser condenadas como responsables penales, ¿no? Por la comisión de delitos de sus representantes legales o de los que están bajo supervisión. ¿Nos puedes, por favor, ampliar? Yo he hecho un esbozo inicialmente, pero tú como experto, ¿nos puedes ampliar, por favor, los requisitos que debe tener un programa de prevención o detección de delitos, un programa de cumplimiento normativo para exonerar o atenuar la responsabilidad penal de estas personas jurídicas al procedimiento penal? Muy bien. Bueno, la realidad es que el Código Penal da muy poquitas pistas sobre esto. Lo que sí dice es que tiene que existir un sistema de gestión de riesgo o de prevención de delitos eficiente. Eficiente en el sentido de que funcione, que tenga la capacidad de evitar estos riesgos, ¿no? Evidentemente, cuando se ha producido un delito en algún ámbito, pues sea de relaciones laborales o sea en materia financiera, es que algo ha fallado el sistema de cumplimiento, ¿no? Pero lo que dice la normativa es que exista un sistema capaz de minimizar estos riesgos. Entonces, para ello da algunas directrices, algunos elementos estructurales, dentro de los cuales está el canal de denuncias, que exista una figura que conocemos todos como el compliance officer o algún órgano que se responsabilice de la gestión
del sistema, que exista algún tipo de documentación ética, que exista una comunicación, una formación del programa. En definitiva, hay una serie de herramientas, pero como digo, el Código Penal es bastante parco en lo que se refiere. Nosotros solemos desarrollar nuestros sistemas de compliance en base a normativas de referencia, como son las normas ISO 19601, ISO y algunas otras normas de referencia. También la Fiscalía da una serie de instrucciones respecto a cuál es el contenido mínimo de un sistema de gestión de cumplimiento. Y nosotros nos apoyamos en estas normas, aparte de porque tendrían también la posibilidad de ser certificables. O sea, si alguna compañía tiene interés en que el mercado conozca pues, que tiene implementado este sistema y que realmente cumple con los mejores estándares, pues puede ser certificado por una entidad de certificación. Pero como digo, lo importante es una cultura de cumplimiento, es que exista el compromiso de la organización en desarrollar un sistema de compliance y que esto se traduzca en una realidad material, ¿no? O sea, no solo una documentación, sino con todos estos elementos estructurales, una serie de recursos económicos, humanos, en definitiva que sea una realidad palpable en la empresa. Santi, una pregunta para ti. Nos has hablado de la importancia que tiene el compliance y en concreto el canal de denuncias en los grupos de interés o stakeholders, de proveedores, clientes, trabajadores, etcétera, ¿no? Y a su vez sobre las ventajas que tiene la tecnología de la plataforma que se ha diseñado en Grant Thornton Blockchain. Nosotros en los due diligence, como sabes, ya vamos incluyendo las compañías que no tienen establecido un sistema previo de compliance, y nos consta que hay sectores en los que es imposible trabajar. Automoción es uno de ellos, no alimentación, si no tienen las compañías o clientes o proveedores no tienen un sistema de compliance, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir, además, nos has hablado de las ventajas de la tecnología blockchain, pero nos puedes decir la relevancia que puede tener esta tecnología en sectores tan significativos como alimentación o como automoción, la importancia que puede tener para los clientes, proveedores, etcétera, este tipo de tecnología frente a otras que no gocen de esas ventajas? Bien. Sí, nosotros, bueno, de hecho esta pregunta o muy parecida ya nos la habían formulado alguna vez. A ver, nosotros entendemos desde una perspectiva estrictamente mercantil, cuando hablamos de sectores tan sensibles, donde hay información tan sensible como puede ser en el sector automoción o en sectores más tecnológicos, que el hecho de instrumentar canales de denuncia en el cual se pueden aportar determinados documentos técnicos para justificar algún tipo de denuncia o compartir algún tipo de know-how, etcétera, que el hecho de utilizar la tecnología blockchain, que da esta seguridad e inmutabilidad de la información, ayuda a sentirse mucho más cómodo a realizar las denuncias. Por lo tanto, especialmente en sentido general, para cualquier tipo de compañía es primordial sentirse seguro denunciando y que la información esté totalmente protegida, pero si me apuras, recomendable 100% a entidades y a empresas que desde una perspectiva por confidencialidad, por miedo a que se pueda compartir información sensible y que pueda circular en la nube y pueda ser localizada por alguna otra compañía, que sea un competidor, etcétera, etcétera, el hecho de utilizar el sistema de blockchain yo creo que da un plus y ayuda. Por lo tanto, estas empresas, especialmente, tampoco quiero decir especialmente porque en realidad yo pienso que cualquier empresa debería optar por este tipo de tecnología. Pero si se me apura, en el ámbito de compañías que tienen ciertos miedos a que se pueda compartir determinado know-how muy sensible, con mucha más énfasis si cabe. Gracias, Santi. Otra pregunta para ti, perdón el acoso, pero nos preguntan si se puede indicar algún ejemplo de canal de denuncias que pueda sustituir el correo electrónico y que sea asequible para empresas que no sean muy grandes, distintos del blockchain. Bueno, yo lo primero que quiero decir que yo creo que sí, que puede ser nuestro canal perfectamente asequible a empresas de tamaño reducido. De hecho, creo que estamos en un target en cuanto a fees y en horarios que encajaría perfectamente.
Por lo tanto, le invitaría primero a conocer la herramienta y en profundidad pues, el coste de la misma, porque creo que sería de su agrado. Fuera de esto, evidentemente, existen en el mercado otro tipo de soluciones. Yo, evidentemente, no puedo decir en ningún caso ni recomendar que se utilicen. Yo quiero que se reutilice la nuestra, pero sí que existen otro tipo de plataformas, evidentemente a costes más bajos que el nuestro, y que podrían dar cobertura, si realmente lo que se publicita es real, podría dar cobertura perfectamente a las necesidades de cualquier compañía. Lo que sucede es que, bueno, pienso que también hay mucha, digamos, intrusión en este campo, y pienso que se están vendiendo y comercializando herramientas que creo que honestamente no cumplen. Entonces, lo que le aconsejaría es que haga lo que haga, que lo estudie con profundidad y que, bueno, en este caso, si quieren, sin ningún tipo de compromiso, podemos mantener una conversación telefónica, una reunión para explicar la herramienta, pero yo creo que vale la pena contratar algo que estés seguro que te va a dar una cobertura legal absoluta. Gracias, Santi. Una nueva pregunta que nos llega a través del chat. ¿Qué pasa cuando el canal ya existe antes incluso de la propia directiva? Si sigue existiendo esta obligación o no. ¿Y cuándo recomendáis que se debe dar dicho traslado? ¿Cuando se publique la nueva ley, dado que la directiva lo deja a la legislación nacional, o ya? Yo creo que esta es una pregunta para ti, Ignacio. Bueno, si he entendido bien, desde luego la obligación legal nace con la directiva y nacerá ya una vez esté transpuesta al ordenamiento español, y por lo tanto habrá que tener el canal. Si una compañía ya lo tenía desde la entrada en vigor de estas normas, pues bienvenido sea, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la directiva a nivel de seguridad de información, de posibilidad de anonimato y de contar con un procedimiento reglado que garantice pues todos los derechos del trabajador y de la empresa. Gracias. Una última pregunta. Que tienen los canales de denuncia en los procedimientos disciplinarios iniciados contra el infractor, si mejora la prueba o no mejora la prueba, y la segunda es cuáles son los ejemplos más habituales o significativos en el ámbito laboral respecto a acoso o planes o infracción de planes de igualdad. Vale, bueno, voy por partes. La primera, la incidencia de esos canales de denuncia, creo que es muy favorable. ¿Por qué? Pues porque los que habéis asistido a procedimientos laborales veréis que siempre el juez protege al trabajador. Entonces, es contra más contundente sea la prueba que llevemos en defensa de la compañía, supongo que a esta persona pues se habrá sancionado o despedido disciplinariamente, mejor, ¿no? Entonces, es una cosa que es contundente. Ahora bien, es importante que la plantilla tenga formación, conozca bien y haya una efectiva tolerancia cero, porque si después, por mucho que haya una denuncia válida y fundada, se acredita que ha habido una tolerancia, una negligencia empresarial, eso poco va a servir. Y luego estos canales de denuncia pues tienen que ir siempre coordinados con el tema laboral, porque en el tema laboral tenemos unos plazos perentorios para sancionar. En el caso del despido tenemos 60 días desde que la empresa se entera fehacientemente de que han pasado unos hechos irregulares y como máximo 6 meses desde que se han cometido. Entonces, bueno, yo insisto en esta coordinación, pero volviendo a lo que me has preguntado, vital es tener estos canales de denuncia y refuerzo para poder defender, por ejemplo, la procedencia de un despido. Y la segunda pregunta creo que era casos más obvios, ¿no? de vulneración de planes de igualdad y de acoso. Yo creo que temas de acoso, los que son de acoso sexual, sobre todo son, salvo que sean muy obvios, pues muchas veces personas que están en una posición de superioridad y hacen comentarios o invitaciones constantes, que a lo mejor las pueden ver pues, como graciosas o amables, pero no se perciben así por la persona que está subordinada, y son casos de acoso sexual. Y luego los que han ido sorprendiendo más a las compañías, han sido pues, casos de políticas que las compañías creían que eran neutras, pero como decía, impactan directamente y suponen un acoso por razón de sexo cuando unos objetivos para cobrar un bonus cuantitativos no están ajustados para aquellas personas que han ejercido derechos de maternidad, paternidad, reducciones de jornada. Y además, un tema importante que antes no he mencionado es que los planes de igualdad
duran 4 años, pero cuando hay una sentencia condenatoria, automáticamente la ley te obliga a revisarlos. ¿Vale? Y luego, en cuanto a temas de temas de planes de igualdad donde pueden estar cojos, pues está también cuando se evidencia que mujeres o padres que han ejercido estos derechos de repente no están promocionados, o por muy bonito que sea el plan de igualdad, después las medidas que se adoptan por la compañía inhiben a las personas de ejercer estos derechos. Bueno, muchas gracias, Aurora. Hemos excedido algo del tiempo, pero creo que tanto el contenido de la sesión como el de las preguntas lo merecían, ¿no? Vamos a ir finalizando ya la sesión, agradeciendo a Aurora Sanz, a Ignacio Ripoll y a Santi Martorell su participación y sus ponencias, y recordándoos la importancia que tiene el compliance en el buen gobierno corporativo de una compañía, según nos ha indicado Ignacio, las posibilidades de exonerar o de limitar la responsabilidad penal, la importancia que tienen los planes de igualdad y los planes antiacoso, como nos ha comentado Aurora, y especialmente en el ámbito del acoso sexual o del acoso discriminatorio, y dentro de los planes de igualdad en el ámbito retributivo, como nos ha comentado Aurora, y por último, la obligatoriedad y la importancia también que dentro de todos estos programas de cumplimiento normativo tienen el canal de denuncias como herramienta para detectar y corregir las infracciones penales, tal y como nos ha comentado Santiago Martorell, ¿no? Y dentro de esto, pues las plataformas que existen para la gestión externa de los canales de denuncia y en particular la plataforma diseñada por Grant Thornton, Block Channel, ¿no? Plataforma diseñada bajo la tecnología blockchain y que cumple con los requisitos de trazabilidad y seguridad jurídica. Tengámoslo presente porque no es baladí, no se trata de cumplir formalmente con las obligaciones legales, sino de promover y transmitir, como se ha dicho al inicio, la cultura del cumplimiento corporativo en materia de ética, ¿no? Pues bien, despedimos ya esta sesión dándoos de nuevo las gracias a todos los asistentes y poniéndonos a vuestra disposición en Grant Thornton para cualquier consulta o cualquier colaboración que intereséis respecto al tema que nos ocupa. Muchas gracias a todos.